Hola a todos, espero que estén muy bien. Solo quería decir que esta historia no es mía, todos los créditos a sus respectivos creadores, yo solo me encargo de traducirlas, gracias. Capítulo 30. Sala de descanso. Severus aún pensaba en sus primeros años cuando entró en la sala de profesores. Se sirvió una copa de vino y se acomodó en el destartalado sofá de cuero. No entendía dónde se había equivocado. Reunirse con los de primer año era, por desgracia, estrictamente necesario para sus planes de rehabilitación de su casa. Se reunió con ellos en grupo para minimizar el sufrimiento, tanto el suyo como el de ellos. Había planeado con antelación con sobornos, una bandeja de galletas y una jarra de jugo de calabaza, 4 sillas extra frente a él que incluso tenían cojines finos. Se había molestado en iluminar ligeramente su oficina con la esperanza de que la colección de ingredientes raros y volátiles para pociones los intimidara menos de esa manera. Ciertos ingredientes podían perder su potencia con una exposición excesiva a la luz, pero unas pocas horas de luz más brillante de lo normal eran permisibles y merecían la pena por la causa. Y aún así, habían llegado como un grupo nervioso, ya temerosos de él después de apenas un mes. Todos los niños de 11 años llegaban a Hogwarts con instintos de manada, pero esto parecía excesivo. Había contado 10 minutos de murmullos temerosos entre ellos fuera de la puerta antes de que uno de ellos se animara a llamar. La reunión había resultado completamente contraproducente. No aprendió nada sobre ellos que no supiera ya gracias a su investigación avanzada y sus observaciones en la clase de pociones y en la cena. La conversación fue dolorosamente forzada al principio. Incluso eso fue mejor que la conclusión involucionada, en la que Imelda Moore no paraba de hurgar en su reputación, su historia durante la guerra, su familia y su forma de vestir, hasta que finalmente estalló. La hizo llorar, y de paso, a Barnabyle, en su justa ira, y la asignó a detención. Severus suspiró para sus adentros. Culpaba a los de séptimo año. O quizá a los de Gryffindor. Diablos. Culpaba a Albus. Casi todo lo que sucedía en el mundo mágico era culpa del viejo entrometido, en cierta medida, así que culparlo estaba perfectamente justificado. Sobre todo, claro, se culpaba a sí mismo. Merlín, debería ser mejor que esto. No debería dejar que una niña de 11 años se dejara llevar tanto por sus emociones, aunque su temperamento fuera del mismo tipo que el de Sirius Black. Lo intentaría de nuevo. En algún momento. Después de encontrar una mejor estrategia para hablar con niños de esta edad. Su experimento de sonreírles en clase no había funcionado, o al menos no lo suficiente. La puerta se abrió y entraron Pomona y Argus, riéndose de no sé qué. Supuso que podría pedir consejo a sus colegas. Aunque preferiría pedírselo a Petunia. Tal vez ella podría organizar una charla con esa vecina, alguien que no tuviera prejuicios sobre él, Severus. ¿Sabes? Tenía ganas de hablar contigo. Pomona se acomodó en el sofá junto a él mientras Argus rebuscaba en los armarios. Alargó la mano. Se le nubló la mirada al quitarse el desilusionado sombrero seleccionador de la cabeza para peinarse los rizos grises y secarse la frente sudorosa antes de volver a ponérselo. ¿Qué calor hace en los invernaderos? ¿Por qué Godric no pudo encantar un sombrero de paja? Divertido, observó su expresivo rostro en su silenciosa discusión con el sombrero. Probablemente se ofendió ante la sugerencia de estar hecho de otro material o estilo. Al menos, tanto como una prenda mágica sin conciencia podía soportar. Severus observó con recelo la distorsión visual en su cabeza. Pomona se lo había llevado primero, pero él lo recibiría a partir de noviembre. Puede que fuera idea suya, pero no le apetecía llevar un gorro de lana de fieltro durante horas en un laboratorio humeante. Pensándolo bien, el propio sombrero también podría oponerse a la exposición a vapores potencialmente peligrosos. Probablemente podría usarlo solo durante las clases magistrales, las comidas y mientras califica en su oficina. Solo observa, sin comentarios, o te llevaré a conocer a mis repollitos, murmuró. Él sonrió con suficiencia. Parecía que ya no era el único que fantaseaba con destruir el sombrero. Volvió a sonreír alegremente, pero parecía un poco forzado. Lo siento, Severus, la vocecita constante en mi cabeza me distrae un poco. En fin, quería hablarte de uno de mis alumnos de primer año. Merlín, no más hoy. No podía soportarlo. ¿Y qué pasa con ellos? Gruñó. Ella le dio un manotazo en la rodilla. Eso. No debería ser tan duro con ellos. ¿Qué hice? Ni siquiera había tenido clase con los alumnos de primer año de Hufflepuff esta semana. Se apretó el puente de la nariz para protegerse de la migraña que sabía que le azotaría esa noche.
Bueno, se trata de la señorita Loboska. Severus levantó la vista, sorprendido por la incongruencia. Chiara era la única de primer año que estaba seguro de que le gustaba. ¿Hay algún problema con el protocolo del acónito? Entendí que la transformación fue fluida. No, tienes toda la razón. Todo según lo previsto. Sin preocupaciones. No hay cambios para la semana que viene. Mis tejones lo entienden perfectamente, por supuesto. El único riesgo será que los alumnos de otras casas se enteren y sientan curiosidad por ver al lobo o algo así, algo que mis prefectos saben que deben evitar. No, creo que la asustaste demasiado. Pasa demasiado tiempo en la biblioteca, apenas se hace amiga de las otras chicas, e Irma me dice que casi siempre está mirando libros de pociones. Es demasiado pronto para que mis alumnos estén tan obsesionados con el estudio, sobre todo los de primero. Severus arqueó una ceja. Solo habían pasado 2 semanas desde que Chiara lo abordó. No debería haber tenido tiempo suficiente para leer más de un libro extracurricular, si acaso. Debía de estar excediéndose si el asunto llegó a oídos de Pomona e incluso de Irma tan rápido. Suspiró. Lo entiendes al revés, Pomona. No le teme a la clase de pociones, es demasiado entusiasta. Estaba tan cautivada con la experiencia positiva de la poción matalobos que me dijo que ha decidido convertirse en maestra pocionista. Hizo una mueca. Como yo. Pomona empezó a reírse y se llevó la mano a la boca. Se sonrojó de repente y se quitó el sombrero seleccionador. Cállate, le dijo. Severus lo fulminó con la mirada por si acaso. Qué tierno. ¿Acaso tuviste que asignarle tanto trabajo extra para disuadirla? No intento disuadirla, espetó indignado. No le dije que pasara todo el tiempo que estuviera despierta en la biblioteca. Le di una lista ordenada de textos de pociones útiles, pero le dejé muy claro que tenía que demostrar que le iba bien en las demás clases antes de que considerara. Pomona le sonreía ampliamente, y la risa seca de Argus la interrumpió. ¿Tienen una obsesión, profesores? Se dejó caer en una de las otras sillas, sosteniendo una taza de té entre sus dedos nudosos. Denme una lección en la cena. La vigilaré durante mis patrullas, me aseguraré de que no intente trasnochar. Suele ser cosa de Ravenclaw, pero, negó con la cabeza calva y dio un sorbo a su té. Pomona también rió entre dientes. Bueno, si es solo entusiasmo en lugar de terror, estoy segura de que se adaptará a un horario de estudio más sostenible después de unas semanas, cuando se le pase un poco el brillo. Severus no pudo evitar fruncir el ceño. Probablemente podría haber manejado mejor a Chiara, pero tampoco quería que su entusiasmo y ambición decayeran. Nunca antes había recibido tanto interés en su asignatura de un alumno de primer año. Era agradable, aunque fuera de Hufflepuff. Ojalá mis propios alumnos fueran tan entusiastas, murmuró con tristeza. Los 4 alumnos de primer año de Slytherin probablemente volverían a estar encogidos tras sus calderos el jueves, evitando tanto el contacto visual con él como las salpicaduras de los alumnos más impulsivos de Gryffindor. Lo estás haciendo bien como jefe de casa, Severus, lo reprendió Pomona. Siempre hay una curva de aprendizaje, asintió Argus. El primer año como director es duro, pero el siguiente será mejor, y el siguiente será fácil. El anciano conserje parecía completamente seguro, y Severus supuso que no tenía motivos para dudar de él. Albus, Minerva, Rubeus y Vince eran los únicos miembros del personal que llevaban más tiempo en Hogwarts. Pomona miró a Argus un momento, luego le guiñó un ojo a Severus y sonrió. Sacó su varita y golpeó el sombrero para retirar el encantamiento desilusionador. Argus, ¿te interesaría probarte esto? Severus abrió mucho los ojos y voló a observar al conserje. Argus casi se atragantó con el té. ¿Qué haría? Increíble. ¿Cómo había vivido Argus en el castillo con acceso ilimitado a todas horas, durante décadas, y nunca se había probado el sombrero? Claramente no era un Slytherin. Pomona le ofreció el sombrero. Nunca fuiste seleccionado, pero eres un miembro fijo de la escuela. Argus se sonrojó con el mismo rubor que Vernon Dursley. No soy estudiante. Ni siquiera soy mago. ¿Por qué debería importarme todo eso? Oh, le importaba. Mucho. Se notaba en su ceño fruncido, sus pies golpeando el suelo de forma irregular, sus nudillos blancos y su postura encorvada a la defensiva. Vamos, Argus, ¿no tienes curiosidad? Lo eres. No necesito saberlo. Severus se inclinó hacia adelante. No hace falta, pero podrías. No es como si fuera a salir de esta habitación. El sombrero nunca le cuenta a nadie lo que habla con alguien durante la selección, ni siquiera al director.
No está permitido. Severus se burló. No hay ninguna regla que lo prohíba. Si encuentras una, me tomaré una de las pociones del señor Prewet. Son terribles. ¿Y si no funciona? No tengo magia para activarlo. El anciano no pudo ocultar su anhelo tras su habitual brusquedad. La legeremancia no funciona así, le dijo Severus en voz baja. El sombrero está encantado para leer tus pensamientos. La magia está en el sombrero. Es tu mente la que lo hace funcionar, no tu magia. Un mugle podría oírlo. Una idea interesante. Tendría que recordarla cuando el sombrero viniera a verlo el mes siguiente. Vamos, Argus, no hay nadie más aquí, solo nosotros, le dijo Pomona. Argus se debatió un rato más, y de repente le arrebató el sombrero de la mano a Pomona y se lo puso en la cabeza, con los ojos cerrados. Ambos profesores se inclinaron hacia adelante conteniendo la respiración. Severus reflexionaba intensamente, intentando predecir el resultado a partir de lo que sabía de Argus. Ya había decidido que no sería Slytherin. Probablemente no sería Ravenclaw. Aunque bastante perspicaz, Argus nunca le había parecido a Severus un intelectual ni muy curioso. Gryffindor por enfrentarse a un castillo lleno de adolescentes mágicos durante tantos años sin ninguna defensa mágica propia. Oh. Uflepuf. Declaró de repente el sombrero. Por haber realizado trabajos manuales voluntariamente durante tantos años y ser demasiado leal a su ingrato trabajo como para abandonarlo a pesar de décadas de acoso estudiantil, supuso Severus. ¿Sí? Gritó Pomona, levantando el puño. Sabía que serías mío. Argus se sonrojó furiosamente al devolverle el sombrero. Felicitaciones, dijo Severus con voz sedosa. No empieces, murmuró el anciano. ¿En qué? Entre los tres, creo que estamos de acuerdo. Los Hufflepuff son los mejores. Severus. ¡Qué traición! Desde la perspectiva del personal, Pomona. Estoy orgulloso de mi casa, pero debes admitir que tu trabajo probablemente sea más fácil que el mío en este momento. Argus volvió a reír, un poco jadeante. Estoy de acuerdo. Los Hufflepuff no se pelean en los pasillos y limpian lo que ensucian. Tampoco planean tu caída. Pomona sonrió. Los tejones son los mejores, ¿verdad? Los Gryffindors son los peores, dijo Argus con una sonrisa oscura. Gracias, dijo Severus. Pomona le señaló con el dedo. Vamos, vamos, no está bien, hablo como alguien que casi fue seleccionado para Gryffindor, intervino Argus significativamente, con los ojos bailando. Severus rió disimuladamente ante la expresión desgarrada de Pomona. Igual, dijo. Argus levantó su taza en un brindis silencioso. Pomona puso los ojos en blanco. Bien, lo son. Solo desde el punto de vista del personal. Capítulo 31. La gran calabaza. A Petunia Dursley nunca le había impresionado mucho Halloween como festividad. De niña, siempre le gustaba recibir dulces, pero no le gustaba mancharse las manos con la mugre viscosa de las entrañas de calabaza, y el festival tradicional de Cockeword le parecía espeluznante. No le gustaban las caras pintadas de los jóvenes y detestaba sus travesuras mal concebidas. No le gustaban los espíritus disfrazados, con sus velos vaporosos, sus cabezas de hueso de animal y sus dramáticas amenazas de fugarse con niños. No le gustaba la enorme y demasiado potente hoguera en la plaza, que amenazaba con incendiar las casas cercanas. A Lily le encantaba y solía corretear por el festival con Severus, recordó, antes de que ambos se fueran a Hogwarts. Petunia prefería el día de Guy Fawkes, al igual que Vernon. Mucho más civilizado. Dudley y Harry, con 4 años y en preescolar, y por lo tanto muy conscientes de todas las festividades por primera vez en sus jóvenes vidas, estaban completamente fascinados con el concepto de Halloween. Parecía que habían visto una película llamada Es la gran calabaza, Charlie Brown, y por eso se habían formado una impresión muy americanizada del día. A Dudley le interesaba mucho la idea de pedir dulces. Harry quería hacer disfraces y linternas de calabaza. Se lo pidieron tanto que Petunia cedió y compró una bolsa de chocolates variados y 2 calabazas medianas. Siempre podía cocinar las calabazas cuando los niños se cansaran de sus dibujos. Por la tarde, Petunia cortó las puntas de las 2 calabazas y puso a los niños a sacar las semillas y a dibujar sus diseños. Dudley detestó de inmediato la textura fría y viscosa, igual que ella, y estuvo a punto de rendirse a los pocos segundos, hasta que Harry simplemente le evitó las entrañas de ambas calabazas. Listo. Manténganse limpios. ¿Cómo lo haces? Preguntó Dudley, mientras empezaba a dibujar ojos y dientes temblorosos en su propia calabaza. Harry se encogió de hombros.
Petunia suspiró para sus adentros. Agradecía la ayuda en este caso, pero Harry se estaba volviendo demasiado obvio y se sentía demasiado cómodo con su magia accidental. Este es nuestro secreto familiar, chicos. No se lo cuenten a nadie más que a papá y al tío Seth. ¿De acuerdo? De acuerdo, dijeron a coro con tono afable. Ella se preguntó si realmente entendían lo que debían mantener en secreto. Y no puedes mostrarles a tus amigos en la escuela, Harry. Si quieres ayudar a alguien en la escuela, tienes que usar tus manos. No solo desees que las cosas sucedan. Está bien. Pero ¿qué pasa si está sucio? Incluso entonces. Arrugó la cara. Pero odias la suciedad. Ella asintió. Lo sé, siempre intento mantener todo limpio. Pero Harry, guardar el secreto es más importante. Odiaría que se revelara el secreto aún más que tener barro en la alfombra. ¿Qué demonios hiciste con la alfombra?, exclamó Dudley, y ambos se desplomaron de risa. Se estremeció al pensarlo. Aún no es tan malo como revelar el secreto, se quejó a regañadientes. ¿Qué pasa con la caca de perro? ¿O pis de gato? Oh, déjalo y termina tus calabazas. Sí, mamá. No lo dejaron. Siguieron con su humor escatológico todo el día. Dudley incluso lo mencionó en la cena, diciendo que la salsa parecía agua de caca, lo que llevó a Harry a llamar a Dudley cerdo, ya que claramente disfrutaba comiendo heces. En lugar de discutir o armar un berrinche, Dudley hundió la cara en la comida de su plato y resopló con fuerza, salpicando la salsa por todo el mantel. Harta de sus travesuras, Petunia apenas pudo contenerse para no gritarle a su hijo. Simplemente se enfureció en silencio mientras se levantaba a buscar un paño húmedo para limpiar el asqueroso desastre. Por suerte, Vernon se dio cuenta de su estado de ánimo. Le regañó a Dudley por darle más trabajo y le limpió la cara a su hijo. Después de cenar, se hizo cargo de los dos niños por el resto de la noche y los puso a hacer máscaras de Halloween con platos de papel viejos y cuerda. Era algo nuevo e interesante para ellos, así que los mantuvo bastante distraídos. Disgustada con las travesuras de sus hijos y su entusiasmo por unas vacaciones mediocres, Petunia le escribió una nota rápida a Severus sobre las actividades de los chicos y le preguntó qué hacían los magos ese día. Luego se puso a limpiar. Nada en el mundo podía arreglar tanto los males como una buena limpieza. Estaba mucho más tranquila cuando por fin hubo limpiado la mesa de su salsa y las encimeras y armarios de la cocina de todas las pequeñas manchas de lodo de calabaza que se habían propagado durante la tarde. Revisó el diario nuevamente cuando terminó, y tuvo que sentarse rápidamente. ¿Estás preguntando en general o con respecto a tu hermana? ¡Ay, Dios! ¿Cómo se le había olvidado? Halloween ya no era una simple festividad. Era el aniversario del asesinato de Lily, el aniversario de la noche en que Harry llegó a verlos. 3 años. ¿Cómo podía olvidarlo así, y estar pensando en nimiedades como tallar calabazas y dulces? Se mordió el labio. Harry no lo sabía, obviamente. No le arruinaría su tonto Halloween este año, pero tarde o temprano, tendría que decírselo. Un sentimiento de pavor la invadió al imaginar un futuro no muy lejano donde tomaría la mano de Harry en las tumbas de Lily y James, ambos, supongo. Petunia se mordió el labio mientras esperaba la respuesta de Severus. Dios mío, ni siquiera sabía dónde estaba enterrada Lily. Nunca había estado en su casa, no recordaba en qué pueblo estaba, si es que alguna vez lo supo. No estaba en la carta de Albus Dumbledore, y su madre le había dicho que no fuera al funeral por seguridad. Tendría que averiguarlo. Seguramente Severus lo sabría. O podría estar entre las cosas viejas de su madre, en el ático. Sorprendentemente, el festival de Cockworth se parece un poco a las antiguas tradiciones mágicas, aunque su significado es diferente. Los adultos de familias tradicionales como la de mi madre celebran Samhain en lugar de Halloween. Sin embargo, la hoguera sirve para la magia ritual, y los espíritus son reales, ya sean conjurados o invocados ritualmente. Toda forma de magia ritual es más poderosa en Samhain. Petunia se sintió mal. ¿Será por eso que los asesinaron ese día? Es posible, pero no lo creo. Hasta donde yo o cualquiera pudo determinar, fue más bien un crimen de oportunidad que cualquier otra cosa. La casa de los Potter estaba protegida con el encantamiento Fidelius, lo que significa que nadie podía encontrarla sin la autorización directa de la persona designada como guardiana del secreto. Estoy bastante seguro de que la ubicación permaneció oculta hasta pocos días antes del ataque. Al no recibir respuesta, continuó.
El ministerio celebró un homenaje en el lugar donde estaba su casa en Godric Hollow la mañana de Halloween del año pasado. Creo que planean hacerlo anualmente. Es difícil imaginar un servicio público para Lily. ¿Fuiste? No. Estaba trabajando, y creo que habría sido doloroso. Hay muchos magos celebrando ese día, por el fin de la guerra, ¿sabes? En lugar de lamentarse. No se equivocan del todo, así que prefiero evitarlos. No celebran eso en la escuela, ¿verdad? Sería horrible para Harry tener que centrarse en la muerte de sus padres en una fiesta. No, Halloween en Hogwarts es bastante informal. Hay un festín para cenar, pero nada más. Los niños no se consideran lo suficientemente maduros para participar en rituales de magia, así que las tradiciones de Samhain quedan descartadas. Este año participaré en el concurso de pociones con cabeza de calabaza, como sugeriste. Petunia sonrió. Casi lo había olvidado. Tendrás que sacarles una foto a los ganadores y enseñármela. Veré qué puedo hacer. Tengo muchas ganas de que llegue mañana. Las fórmulas preliminares que entregaron los estudiantes la semana pasada fueron bastante entretenidas. Algunos simplemente cambiaron el color o el tamaño de las cabezas de calabaza, pero otros estudiantes ambiciosos y creativos buscan efectos mágicos más impresionantes. Petunia pensó por un momento antes de escribir. ¿Estás bien? ¿Por qué no lo estaría? Sé cuánto la extrañas. Estaba pensando hace un rato, lo taché. Era un tema delicado, más aún con alguien como Severus, que era tan susceptible. Era obvio que no había olvidado que Lily había muerto en Halloween. Tenía que ser muy precisa al hablarle. Se siente raro celebrar con Harry, cuando pienso en Lily. Me preguntaba si tú sentías lo mismo. Hubo una larga pausa, y luego, me sentí así durante al menos el primer año o más después de que ella murió, como si no tuviera derecho a seguir adelante y ser feliz. Los ojos de Petunia se abrieron de par en par al leer. Severus era infaliblemente honesto, pero rara vez tan franco con ella. Destacó en el arte de hablar sin decir nada. Lo recuerdo. Estabas tan nerviosa cada vez que te veía. ¿Pero ya no te sientes así? A veces, sí. Pero creo que conocerlos a ti y a Harry ha ayudado mucho. Es solo que, olvídalo. Ay, no, Severus Snape, no habrá silencio ahora. Decidió adivinar qué estaba pensando para seguir la conversación. ¿Será mejor para Harry que su tío no esté sumido en el dolor todo el tiempo? Más o menos. Da igual. En fin, no deberías sentirte culpable por vivir tu vida. Lily no habría querido eso para ti, ni para Harry. Maldita sea, la almeja estaba cerrada. Intentaría pinchar de nuevo, solo una vez. Cuánta empatía, Seth. Estoy tan impresionada y orgullosa de ti. Ciérralo, solo para relajar el ambiente antes de que decidas encerrarte de nuevo por atreverte a mostrar tus emociones humanas. Estoy orgulloso de ti y me alegra que me quieras lo suficiente como para escribir con tanta libertad, aunque sé que no es fácil para ti. Porque planeo ennegrecer esta página con manchas de tinta cuando concluya la conversación, ¿No lo harías, Yo lo haría, Será mejor que le tome una foto rápido. No quiero perder la evidencia. Te odio, No, no lo haces. Pero decidió dar marcha atrás. Probablemente se pondría más a la defensiva y brusco cuanto más insistiera. Lo había aprendido el año pasado. Y gracias, Seth, por el consejo. No dejaré que los recuerdos dolorosos arruinen el presente. Y él tampoco debería. Bien. Por cierto, tengo un regalo para ti que me gustaría entregarte personalmente el mes que viene, si te parece bien. Claro. ¿Cuál es la ocasión? Oportunidad y conveniencia, HMPH. Puedes venir el fin de semana que viene, si quieres. Eso funcionará, Nos vemos entonces. Buenas noches, Terminada la conversación, Petunia dejó el diario a un lado y fue al baño a buscar su otra compra de la mañana. Seth tenía razón. Puede que mañana sea Halloween y el aniversario del asesinato de su hermana, pero Petunia era una mujer práctica con familia. Su familia era más importante que sus vagos sentimientos de culpa y dolor. Siguió las instrucciones del paquete y lo dejó a un lado mientras se cepillaba los dientes y se ponía rulos para la noche. Entonces volvió a mirar la prueba de embarazo y vio 2 líneas. Una alegría y una emoción puras la invadieron. Chilló y bailó un poco en el sitio. Vernon.
Gritó alegremente. En realidad, fue más bien un chillido indigno, pero no le importó. Vernon salió corriendo por el pasillo desde la habitación de Dudley inmediatamente, con fuertes pisadas que sacudían ligeramente el suelo. ¿Mascota? Ella le puso la prueba positiva bajo la nariz, sonriendo ferozmente. Sus ojos se desorbitaron un poco y su rostro se puso rojo. Rápidamente los acortó y la abrazó con fuerza antes de darle un beso firme en los labios. ¿Estamos embarazados?, preguntó en voz baja cuando se separaron. Estamos embarazados, confirmó. Su bigote se onduló al tiempo que su sonrisa se ensanchaba para igualar la de ella. ¿De cuánto tiempo? 6 semanas. Llamaremos mañana para programar tu primera cita. Le pediré a Arabella que cuide a los niños. Qué ganas de contárselo a mis padres. Después de la cita con el médico, dijo Petunia con firmeza. El embarazo de Dudley había transcurrido sin incidentes, pero Petunia era muy consciente de que las cosas podían salir mal, sobre todo al principio. Solo se lo dirían a la gente cuando supieran que el feto estaba sano. Claro, Pet. Lo que tú digas. Eres la reina de esta casa desde ahora hasta mayo. Junio, corrigió, contando los meses mentalmente. Y siempre seré la reina de esta casa. Vernon se rió entre dientes y la besó otra vez. Capítulo 32. El heredero de Slytherin. Severus caminaba por los oscuros pasillos del nivel de la mazmorra con firme propósito. Había pasado toda la fiesta de Halloween ensayando mentalmente este enfrentamiento con sus alumnos. Mientras aconsejaba a Petunia, había dejado de lado otros pensamientos. Todos ven lo que aparentas, no quién eres, dijo en voz baja. Era la contraseña actual de la sala común de Slytherin. Revisando los archivos de Petrus, descubrió que la puerta oculta elegía sus contraseñas no al azar, ni de la cabeza de sus prefectos, como creía de estudiante, sino con breves citas de un libro insulso de la biblioteca de citas y lemas familiares de sangre pura famosos. Severus no tardó en modificar el encantamiento para citar a un filósofo político mugle. Algunas de esas citas también eran bastante malas, pero tenía pocos tratados políticos a mano. Lo golpeó una oleada de sonido al abrirse la puerta. Parecía que sus Slytherins estaban de fiesta. O que los de séptimo año estaban intentando un ritual de Samhain contra las reglas. Se oían muchas voces que cantaban mal o salmodiaban, además de zapatear y aplaudir. Severus estaba bastante seguro de que se suponía que estaban cantando, así que mantuvo la calma y no sacó la varita al entrar en la lujosa sala común. Su preocupación aumentó al observar que todos los estudiantes estaban agrupados al otro lado de la sala, alrededor de un objeto central que parpadeaba misteriosamente al ritmo de la música. Entonces llegó al borde de la multitud y pudo mirar por encima de las cabezas de los niños y reconocer el origen del parpadeo. Sonrió. Buenas noches, dijo. Algunos de los estudiantes más cercanos se dieron la vuelta y gritaron alarmados, lo que interrumpió la fiesta. Los cantos y los zapateos cesaron. El parpadeo se convirtió en un brillo constante proveniente de la cabeza plateada con forma de calabaza de Kirley Duke, estudiante de segundo año. Debió de haber guardado las sobras de su caldero antes. Severus continuó caminando, mientras los estudiantes se apartaban ante él, hasta que llegó al centro abierto del círculo. Les alegrará saber que nadie está en apuros, y no tengo intención de interrumpir su velada más que unos minutos. Felicidades de nuevo por una poción de pompión única, señor Duque. El efecto de luz que se sincroniza con los sonidos ambientales es, sin duda, la envidia de sus compañeros. La poción de Duque seguramente habría ganado el concurso de no ser por la campaña anti-Slytherin coordinada de los Gryffindors. El año siguiente, se aseguraría de que las identidades de los competidores se ocultaran para contrarrestar tal sesgo. Personalmente, a Severus le impresionó especialmente una poción de Ravenclaw que convertía su cabeza no en una simple calabaza, sino en una calabaza color carne y nudosa que recordaba inquietantemente a un Filius Flitwick calvo, sobre todo después de colorear los ojos con su varita y ponerse un sombrero. En esencia, había creado una alternativa mucho más simple, segura y rápida a la poción multijugos para el disfraz mágico. Él la ayudaría a publicar la fórmula de su poción en una revista de prestigio. Gracias, señor, tartamudeó Kirley desde dentro de su calabaza. Severus inclinó la cabeza hacia el niño de 12 años y luego miró al resto de las serpientes. Antes de dejarlos con su celebración, hay otra competición más seria que anunciar. Es para todos los años. Todos los Slytherin participarán, pero esto permanecerá en secreto y será sagrado dentro de nuestra casa. ¿Qué pasa, profesor?, preguntó Gwenow Jones.
Lo considero como la competición del heredero de Slytherin, aunque estoy abierto a otros títulos. El objetivo es representar las virtudes de nuestra casa. Ambición, éxito, astucia, ingenio, etc. Al final del año, un estudiante será reconocido por su excelencia. ¿Qué ganarán?, preguntó alguien desde atrás. Un frasco de la poción legal y no amorosa de su elección, una barra del mejor chocolate Oniduques, una carta de recomendación sobresaliente y, mucho más importante, el respeto de todos ustedes. ¿Cómo ganamos?, preguntó Gwenog, con los ojos encendidos por una ambición incipiente. Se había tomado en serio sus palabras al principio del trimestre, a diferencia de la mayoría de los vagos de la corte de sexto y séptimo año. Hizo un gesto amplio. Convenzan a sus compañeros de que se lo merecen. Convénzanme a mí de que se lo merecen. Si de alguna manera, sin revelar el secreto, logran convencer a alguien que no sea de nuestra casa para que me diga con total franqueza: Dios mío, fulano debe ser el mejor representante de la casa Slytherin en décadas, mucho mejor. Sonrió. El ganador quedará a mi discreción, y les prometo que seré justo. Tengo pocas reglas. Primero, no dejen que los pille rompiendo ninguna regla, ni mía ni de nadie. Segundo, soy la autoridad en esta competición y en esta casa. Mi objetivo es verlos a todos triunfar, y si alguno de ustedes piensa ganarme la partida saboteando a otros, especialmente a los más jóvenes, se arriesga a perjudicarme. Tercero, como ya dijimos, esto queda entre nosotros. Está prohibido hablarle a nadie más sobre la competición, ya sea a su familia, a otro profesor o a otro estudiante de otra casa. Recorrió la habitación con la mirada un instante antes de decidir que su oferta ya era suficientemente tentadora. Asintió y se giró para marcharse tan silenciosamente como había entrado. Te dejo con lo tuyo. Severus terminó la última parte de la calificación, se quitó el sombrero seleccionador para ocultarlo de los estudiantes y abrió la puerta de su oficina para ir a almorzar, solo para que un rayo de luz amarilla pálida brillara bajo su nariz. Bastaba con una rápida mirada a ambos lados del pasillo para comprender lo que estaba sucediendo. Locomotora Mortis, espetó Severus. Vivian Van Damme, de séptimo año, se quedó paralizada mientras lanzaba un hechizo de moco murciélago a una Elizabeth Tuttle encogida de miedo. Miró a sus alumnos con furia silenciosa durante un minuto. Augusta Selwyn rió disimuladamente desde el pasillo mientras Elizabeth se apresuraba a reunirse con los demás de primer año, una hazaña difícil con las piernas pegadas por la maldición de medio cuerpo de Vivian. Severus fulminó con la mirada a Augusta antes de volverse hacia Vivian. Eres, simplona, dijo en voz baja. La situación era absurda. La estúpida purista de sangre no solo había decidido traicionarlo menos de una semana después de que advirtiera específicamente a los de años superiores que no intimidaran a los de menor rango, sino que lo hizo en el pasillo justo afuera de su oficina. Estaba casi tan furioso por su idiotez como por su crueldad. Apuntó con su varita a Elizabeth para liberarle la atadura de medio cuerpo. 20 puntos menos para Slytherin, señora Van Damme. Y castigo. Señora Tuttle, usted y sus amigos pueden esperarme en mi oficina mientras me ocupo de esto. Señora Selwyn. Quédese. Los de primer año se apresuraron a obedecer. Uy. Es mucho más divertido sentarse encima que en Pomona, le susurró el sombrero seleccionador al oído. Luchó por no poner los ojos en blanco ante el comentario molesto del sombrero. Apenas llevaba una semana usándolo, y ya estaba harto de su constante presencia. 2 meses con esa cosa iban a ser una pesadilla. Gracias a Merlin, había aceptado no asistir a las clases prácticas de pociones. Severus soltó solo la venda que cubría el rostro de Vivian, permitiéndole hablar. Habla. Vivian puso los ojos en blanco. La mestiza me hizo tropezar, profesor Snape. ¿Lo hizo ahora? Ella pasó corriendo junto a mí sin ningún respeto por quien soy y me empujó. Severus sonrió sombríamente. La expresión indignada de Vivian flaqueó. ¿Y quién es usted, señora Van Damme, para que un encuentro accidental con una niña de 11 años tan emocionada merezca una venganza mágica? ¡Qué sarcasmo! Intervino el sombrero en voz baja. Soy la hija de Darius Van Damme y Lucille Loubrex. Mi familia es irrelevante. El sombrero rió entre dientes en señal de aprobación. Ella farfulló y casi le siseó. Tú, advenedizo medio mugle. ¿Cómo te atreves a pensar en controlar la casa de Slytherin, basura? La gente como tú y la hija de esa sangre sucia no pertenecen aquí. Severus arqueó una ceja y le sonrió con suficiencia.
Y para defender la pureza de nuestra casa, olvidas toda astucia y desobedeces mis edictos en mi misma puerta. Vaya. Tu causa está condenada al fracaso si sus defensores no pueden pensar ni controlarse. Ah, pero supongo que también me equivoco y debería hacer más para acomodar la grandeza de tu sangre, patética niña. Tus insultos no significan nada para mí. No son más que los llantos de una niña indefensa, tan desprovista de mordedura. Ahora, ¿con quién cumplirás tu detención? Debemos asegurarnos de que estés supervisada por alguien con la suficiente pureza, supongo, tan claramente diferente a mí. Quizás la profesora McGonagall. Ah, pero no debes relacionarte con Gryffindor, ¿verdad? La profesora Sprout puede, chasqueó los dedos con fingida inspiración repentina. Lo sé, conserje Filch. Su familia era incluso más pura que la tuya. Oh. Exclamó el sombrero, claramente disfrutando. Cállate, pensó. Maldeciré a ese miserable Skip, no creas que lo haré. Vaya, vaya. ¿Estás amenazando al personal? Otros 10 puntos menos para Slytherin y un segundo castigo. Hacía tiempo que no limpiaban bien los desagües del suelo del aula de pociones. Puede que no sepas que los métodos manuales son más efectivos para la suciedad acumulada que los encantamientos de limpieza, claro, siendo de tan alta cuna. Le pediré al conserje que te instruya y que me supervise para evitar cualquier incivilidad entre tú y él. Nos vemos mañana por la noche después de clase. La soltó. Vamos. Maldícenos. Te reto. Se rió el sombrero al oído de Severus. Se imaginó a Fuego Demonio mirándolo. Por suerte, Vivian lo fulminó con la mirada, pero evidentemente decidió no seguir cavando su agujero. Puede retirarse. Vivian le hizo un gesto con la cabeza y se marchó. Señora Selwyn, no la he olvidado, dijo Severus, volviéndose lentamente hacia su prefecto de séptimo año, quien ahora estaba recostado contra la pared con aspecto aburrido. ¿Por qué no intervino? Ella sonrió con suficiencia. Fue demasiado rápido, profesor. ¿Se supone que debo intervenir en cuanto vea varitas desenvainadas en el pasillo? Si es la varita de un estudiante de séptimo año la que apunta a uno de primero, entonces sí, le dijo con firmeza. Ese es tu trabajo como prefecto. Lo tendré en cuenta. ¿Cómo llegó a ser prefecta? Preguntó el sombrero escandalizado. Severus ignoró al sombrero. Entrecerró los ojos. Cuando volvió a hablar, su voz era mortalmente suave. Cuídese, señorita Selwyn. Si me entero de que más alumnos de último año de Slytherin acosan a alguno de nuestros alumnos de primero o segundo año, a cualquiera de nuestros alumnos de último año y a cualquiera de nuestros alumnos de primero y segundo año, usted también estará castigada. Sus ojos se abrieron de par en par. No puedes hacer eso. No está en las reglas castigar a los estudiantes por infracciones que no cometieron. Ah, pero no te castigaré por intimidar, dijo con voz suave. No, serás castigada por incumplir tus deberes como prefecto. No puedes hacer eso, es mi año de éxtasis. Protestó Augusta. Curiosamente, el sombrero dijo exactamente lo mismo. Puede que apoyara la campaña anti-bullying de Severus, pero valoraba la educación de los estudiantes por encima de todo. Severus luchó por controlar su sonrisa y, en cambio, ofreció una sonrisa pícara. En efecto. Solo pienso en usted y sus ambiciones, señora Selwyn. ¿No hablamos de su decepcionante ambición de heredar la casa Selwyn? Su capacidad para liderar y controlar a sus subordinados es mucho más importante para ese objetivo que sus calificaciones. Ya le dije que podría sacar solo T en sus éxtasis y aún así heredar. Le diré ahora que, si no puede aprender a controlar a sus propios compañeros con sus recursos, será una miserable líder de una casa noble. Tiene la oportunidad de impresionarme, señora Selwyn. Le sugiero que la aproveche. De todas formas, todo esto es culpa tuya, se quejó. ¿Lo es? Ilumíname. Vivian no habría sido tan descuidada sin tu estúpida competencia de heredero de Slytherin. Ah, ¿ella cree que esto es una competición para demostrar quién es el más tonto y miope de la cámara? No. Pero significa que no tolerará desaires de los impuros. Como el verdadero heredero de Slytherin. Severus se adelantó para contemplar a la joven de 17 años. Ella se apartó involuntariamente antes de recordar su noble cuna y enderezar los hombros. Creo que Salazar se avergonzaría si su heredero priorizara causar dolor y miedo entre los niños pequeños sobre afinar su mente, forjar alianzas y forjar su futuro. ¿Tú no? Augusta se movió. No dije que fuera inteligente. Tú y tus compañeros no deben olvidar quién juzga esta competencia. Yo.
Uno de los impuros, no me impresionarán las recitaciones públicas de ascendencia incestuosa. Si eso fuera lo que quisiera para elegir a un heredero de Slytherin honorario, simplemente haría que tú y el señor Rosier se batieran a muerte. Demuestra algo de liderazgo, Selwyn. Demuéstrame que eres digno del mismo respeto que siento por tu padre. Pon a las ovejas en orden. La miró fijamente un momento más y sonrió para sus adentros al ver que sus ojos comenzaban a brillar. Era una narcisista, pero eso solo la hacía más susceptible a la humillación bien administrada. «Puedes retirarte», dijo en voz baja. «Sí, señor», murmuró Augusta. Tenía el rostro enrojecido, con una mezcla de vergüenza y rabia. Pasó junto a él y echó a correr, sin duda para alcanzar a Vivian. Severus sonrió. Delegar. La parte más importante de un liderazgo efectivo, según los libros de Vernon. Sería un día productivo si conseguía hacer llorar a alguien tan arrogante como la prefecta Augusta Selwyn. Joven Severus, Salazar te habría amado y odiado, susurró el sombrero con admiración. Ah, pensó Severus mientras regresaba a su oficina y a los estudiantes de primer año que lo esperaban. Habría disfrutado de tus manipulaciones, pero no tenía sentido del humor. Godric podría haber apreciado el sarcasmo, y perdí la cuenta de todos los estudiantes a los que avergonzó hasta las lágrimas. Él creía que eso forjaba el carácter. Esto es divertidísimo. De verdad que debería agradecerte que convencieras al director para que el personal me vistiera. ¿Algún consejo para hablar con los primeros años? No puedo compartir nada confidencial. ¿Quieres saber cuáles son sus colores favoritos? ¿Quieres que pruebe las pociones de los de tercer año contigo esta tarde? No te atreverías. Entonces, basta de preguntas y comentarios estúpidos. Dicho esto, Severus abrió la puerta de su despacho. Observó a los 4 de primer año, quienes se apartaron de él. Suspiró. Su timidez era irritante. ¿Se encuentra bien, señorita Tuttle? Ella asintió, aunque sus ojos rojos y llorosos desmentían el gesto. ¿Qué ha pasado? Olvidé mi pluma en la sala común y volví a buscarla. Luego corrí por el pasillo para alcanzar a los demás y me topé con Vivian. No era mi intención hacerla tropezar. Ismelda puso los ojos en blanco. No la hiciste tropezar, Lichi. Apenas le diste un golpe en el codo. Ni siquiera se le cayó nada. Solo lo tomó como excusa para maldecirte. Pero eso es tan malo. Algunos sangre pura mayores son crueles, le informó Severus. Se creen con el derecho de atacar a personas como tú y yo por nuestra sangre. Te enfrentarás a eso no solo en Hogwarts, sino también de adulta. Cualquiera con un padre o abuelo mugle, incluso algunos con solo bisabuelos mugles, se enfrentará a prejuicios. Los ojos de Elizabeth se abrieron de par en par. Te lo dije, murmuró Merula Snide. Severus hizo una mueca. Supongo que su familia la ha protegido de la desagradable realidad de su estatus de sangre, señora Tuttle. Le sugiero que escuche a sus compañeros. Sospecho que todos comprenden mejor este asunto que usted. Pasó junto a los niños y se sentó en su escritorio. Rebuscó en un cajón hasta encontrar una lata de galletas casi vacía. Minerva se las había regalado para celebrar la finalización de las renovaciones en Spinner's End. Puede que ya estuvieran un poco rancias, pero no tenía nada más que ofrecer a los conmocionados niños de 11 años. Conjuró un plato y vertió las galletas en él. Compartan estas, dijo brevemente. Esperó a que cada uno eligiera una galleta, luego cruzó los brazos sobre el pecho y se recostó en la silla. Ahora bien, ¿qué harán ustedes 4 si algo así vuelve a ocurrir y no puedo intervenir de inmediato? Nadie respondió al principio. ¿Y bien? ¿Podría hechizar a quien quiera que fuera? Sugirió Ismelda. Quería ponerla en Gryffindor, dijo el sombrero invisible con nostalgia. Debería haber estado en Gryffindor si hacías bien tu trabajo, pensó Severus con desdén. ¿Y qué hechizo usarías, señorita Murk? Flipendo. Ah, el primero que aprendiste en la clase de defensa. Por desgracia, el conjuro de retroceso no incapacita. Suponiendo que lograras acertarlo, tu enemigo más experimentado seguiría en la pelea, estaría más furioso y sería más probable que intensificara su violencia. ¿Un maleficio punzante? Preguntó Elizabeth. Una mejor opción, pero solo si le das con la mano de la varita. Intentó sonreír con dulzura, pero por sus expresiones de miedo, estaba seguro de que parecía una expresión depredadora o algo así. Ustedes 4 no son lo suficientemente fuertes como para defenderse de un estudiante mayor si está decidido a hacerles daño, y mucho menos por medios tradicionales. ¿Qué más pueden hacer? Pide ayuda, murmuró Barnaby.
Y luego te pisotearán por chismosear, dijo Ismelda lentamente. Depende de a quién y cómo llames, dijo Severus con ligereza. Si te están atacando y gritas fuerte y dramáticamente, quizás lloras un poco, aunque no te duela, eso podría saciar el deseo de violencia de tu atacante y hacer que se detenga para evitar ser descubierto, a la vez que alerta a cualquiera que esté cerca para que acuda a rescatarte. ¿Cuál es el riesgo de esa estrategia? Los 4 estudiantes se miraron. Sin duda, estaban sorprendidos por el rumbo de la conversación. Nadie viene, susurró Barnaby. Y no paran. Severus asintió. Una posibilidad que no podemos ignorar. Incluso si alguien más los escucha, aquellos que son cobardes o despiadados podrían optar por no intervenir. Así es la vida. Entonces, ¿qué pueden hacer ustedes 4 para protegerse y protegerse mutuamente? Los 4 miraron al suelo. Elizabeth empezó a llorar de nuevo. Maldita sea, estaba intentando ayudar. Idiota. Dales una charla motivadora, no una dosis de realidad, le susurró el sombrero. Es más fácil decirlo que hacerlo. Sobre todo ahora que los había aterrorizado a todos. Te tienen miedo por algo. Eres un exmortífago. Dices cosas como sed de violencia y creen que tus padres y primos están muertos. No puedo evitar ser un exmortífago. No, pero no te ayudas siendo uno de los profesores más estrictos e impacientes. Deberías trabajar en tu reputación. Ahora, repite conmigo, le dijo el sombrero con una sonrisa tonta. Este no es un problema imposible, y quiero ayudarte a resolverlo juntos. Severus apretó los dientes un momento, pero obedeció al sombrero. Este no es un problema imposible, y quiero ayudarte a resolverlo. Juntos. Las cabezas de Mérula e Ismelda se levantaron bruscamente. El sombrero seguía dando órdenes, y Severus simplemente siguió su ejemplo por un rato. Estoy de tu lado. Es mi trabajo cuidar de ti, y quiero que los 4 estén a salvo, felices y prosperen en Slytherin. No hace falta que me quieras ni que seas mi amigo para eso, pero sí tienes que confiar en mí lo suficiente como para contarme tus problemas y que pueda ayudarte. Nunca tengas miedo de chismear cuando se trata de seguridad. Cuando terminó, los alumnos de primer año lo miraban con cautelosa esperanza en lugar de miedo. Tú te encargas de aquí, maestro, le rió el sombrero al oído. Te rescataré de nuevo si es necesario. Excremento de dragón, luego fuego demonio, pensó Severus. El primer paso es que ustedes 4 permanezcan juntos, y sé que ya lo están haciendo. ¿Por qué? Decidió no mirarlos fijamente mientras esperaba una respuesta esta vez. ¿Más difícil de atacar? Un poco más difícil de atacar, sí, pero lo más importante, es más fácil para alguien dar la alarma. Si uno de ustedes está en peligro y no hay ningún aliado veterano a la vista, otro puede huir y encontrar a alguien dispuesto a ayudar. ¿A quién acudirán? ¿Tú? Es una posibilidad, sí. Pero si estás en los terrenos o en una de las torres, estaré muy lejos. Podrías pedirle ayuda a alguien de confianza, incluyendo Gwenog y Erika. Dijo Isabel. Bien, sí, veo que ya te llevas bien con esos 2. Definitivamente deberías intentar conseguir más aliados en las clases superiores con antelación. Te ayudarán de muchas otras maneras. Incluso si ninguno de tus aliados conocidos está cerca, deberías preguntarle a cualquier prefecto o profesor que encuentres. Pero, Augusta, he hablado con la señora Selwyn y he corregido su indiferencia. Ella te ayudará y se asegurará de que cualquier prefecto de Slytherin te ayude. Te garantizo que cualquier prefecto de Hufflepuff o Ravenclaw también te atendería. Los Gryffindors deberían ayudarte, pero quizá tengas que esforzarte más para captar su atención debido a su prejuicio contra Slytherin en general. Sin embargo, si dejas claro que tu amiga está siendo injustamente abusada por alguien de mucho mayor rango, sin duda se apresurarán a rescatar con nobleza a los oprimidos. No pudo evitar una mueca de desprecio ante eso, y Mérula rió entre dientes. No le gustan los Gryffindors, ¿verdad, profesor Snape? En general, no realmente. Tienen una fuerte tendencia a la arrogancia moralista, que se malinterpreta fácilmente y, por lo tanto, resulta bastante pesada, sobre todo por su rencor hacia nuestra casa. Esa misma cualidad, junto con su compromiso con el valor, los hace fáciles de manipular. Harás bien en recordarlo y aprovecharlo. Sí, señor, rió Mérula otra vez. Parece que quiere que lloremos mucho, señor, dijo Barnaby, con incertidumbre. Las lágrimas de los niños son armas valiosas en un argumento moral. Úsalas mientras puedas, le dijo Severus con una sonrisa. Para cuando superes esa táctica, tendrás otras armas más poderosas a tu disposición. Vale.
Barnaby parecía confundido, e Ismelda un poco molesta, pero tanto Elizabeth como Merula parecieron entender y aprobar su consejo. Así que, dijo con autoridad, si un estudiante de último año los acosa, deben pedir ayuda de inmediato. Si no reciben ayuda y su atacante no cede ante las lágrimas y las expresiones de miedo, contraatacarán. Contraatacarán con astucia. Quiero que los 4 practiquen su precisión con el hechizo punzante para que puedan golpear la mano de varita de su atacante sin fallar. También deberían pensar en cómo podrían usar los otros hechizos que aprenden tanto en defensa como en encantamientos para ayudar a incapacitar a su atacante o facilitar su propia huida. Si tienen dudas sobre la viabilidad de sus ideas, pregúntenles a sus profesores o a mí. ¿Podríamos usar lumos para cegarlos? Intervino Elizabeth. Si está oscuro y estás en un espacio reducido, sí, por supuesto, dijo Severus con aprobación. Probablemente no serviría de nada durante más de unos segundos, pero aún así era una aplicación creativa de un hechizo sencillo, así que lo animaría. Si todo lo demás falla, entonces concéntrate en protegerte protegiendo físicamente tu cabeza, y en cuanto puedas, informa a la señora Selwyn y a mí de lo sucedido. Hubo más resistencia a esta sugerencia, pero Severus se mantuvo firme. Delatar solo era un delito según quienes rompían las reglas. Además, no podía estar en todas partes, y tenía que darle a Augusta los recursos que necesitaba para tener éxito en la misión que le había impuesto, o de lo contrario, le guardaría aún más rencor y empezaría a conspirar con sus compañeros en lugar de intentar controlarlos. Hubo un poco más de conversación sobre el acoso escolar, el estatus de sangre y los prefectos de Slytherin. Severus les preguntó cómo les iba en las clases, y esta vez obtuvo respuestas sinceras. Cuando los envió a comer, se sintió realmente satisfecho. El estúpido sombrero alternativamente lo elogió y ofreció comentarios sobre la reunión durante todo el camino hasta el gran salón. Capítulo 33. Excursión con sombrero curioso. Mírala. Mírala. Ahora es tu oportunidad. Lo aguijoneó el sombrero seleccionador. Estaba en la cocina del número 4 de Private Drive, acompañando a Petunia mientras cocinaba. La primera hora de su visita de este domingo por la tarde había estado llena de Harry y Dudley reclamando su atención, pero ahora los dos se habían acomodado para echarse una siesta. Vernon estaba viendo la televisión. El sombrero que había desilusionado era el verdadero motivo de su visita de hoy. Petunia, estás radiante, observó Severus, cediendo finalmente a las exigencias groseras, intrusivas e insistentes del sombrero. Siendo la primera aventura del sombrero fuera de Hogwarts en 1000 años, la emoción era insoportable. Severus se arrepentía de todo. Petunia se giró para mirarlo con una sonrisa, aún con la cuchara en la mano. Es la primera vez que comentas sobre mi apariencia desde que éramos adolescentes con granos, y estoy radiante, ¿eh? ¿Qué se supone que significa eso? No estoy seguro. Pero tú sí. Tenía un aura que le resultaba vagamente familiar, pero que no recordaba con certeza, ni por experiencia propia ni por lecturas. El sombrero la había notado primero, para su fastidio. Tampoco sabía qué era, y no dejaba de insistirle para que lo averiguara. Ahora ella arqueó las cejas. Te estaba tomando el pelo porque pensé que hablabas en sentido figurado. ¿Qué demonios quieres decir? Severus se encogió de hombros. No sé cómo explicarlo. Te ves igual que siempre, pero tienes un aire de poder. Esa tampoco es la palabra correcta. Es algo que percibo de verdad, no algo que interpreto o deduzco de otros aspectos de tu apariencia. Simplemente no sé qué es. Bajó la voz con miedo. ¿Te refieres a algún tipo de magia? Podría ser, pero de un tipo que no reconozco. Alguien me ha hechizado. No, no lo parece. Bueno, ¿y qué te parece, Seth? Tiró la cuchara sopera al fregadero, cerró la olla de golpe y se secó las manos en el delantal, mirándolo fijamente. Como dije, no lo sé. No parece peligroso en absoluto. Empezó a retorcer la tela de su delantal entre las manos. Se suponía que este sería nuestro año de regreso a la buena vida. Estoy embarazada. No necesito un nuevo misterio raro y aterrador, Seth. Severus parpadeó y volvió a observar el extraño brillo ausente. Se sonrojó ligeramente. Ah, ya veo. Probablemente sea eso. El sombrero rió suavemente, encantado. No me culpes. No he visto a muchas embarazadas viviendo en un internado, le susurró al oído a Severus. Te encerraré en un armario con un bogart, no creas que no. Eso solo funcionará si te sientas en el armario conmigo, si no, no habrá una mente que temer, ¿recuerdas? Puedo infundir miedo en objetos inanimados. ¿Qué será?
Petunia interrumpió la silenciosa discusión. Severus decidió ignorar el sombrero lo más posible. Detestaba que lo ignoraran. Volvió a centrarse en Petunia. El embarazo. Se sabe que el vínculo entre madre e hijo es en sí mismo un poderoso tipo de magia. Ese es el poder que Albus usó en las protecciones de tu casa, ¿recuerdas? No especificó que esa rama de la magia en particular era tan poco conocida y esotérica que el Señor Oscuro no creía en ella en absoluto. El propio Severus se había mostrado algo escéptico ante la explicación de Albus sobre estas protecciones de sangre mejoradas, pero al mirar a Petunia ahora, realmente creía en el poder del amor. Un poco. Ja. El murciélago de las mazmorras se está ablandando. Rió el sombrero con silenciosa alegría. Petunia se quedó boquiabierta. Pero, no soy una bruja. No soy mágica. Y no tengo un brillo sobrenatural. No, supongo que el brillo debe ser perfectamente natural y común tanto en brujas como en mujeres muggles. Lamento alarmarte, pero no he pasado mucho tiempo con mujeres embarazadas, sobre todo desde que aprendí suficiente magia como para ser muy sensible a él y descifrar lo que podría estar viendo a través del sentido mágico. Es algo sutil. Probablemente no lo habría notado si fueras bruja, ya que la magia nativa lo habría superado. ¿Todo bien aquí?, preguntó Vernon, asomando la cabeza. Petunia puso los ojos en blanco. Bien, querida. Severus acaba de decir que brillaba. Vernon negó con la cabeza y resopló. Mala elección, Seth. La palabra con G está prohibida desde Navidad. No lo hice, objetó Severus. Brillante, dije. Era un cumplido. Dijiste que era algo inefable y claramente te molestaba, le dijo Petunia con recato. Me gusta, añadió el sombrero. Tonterías. La miró a los ojos, insufrible y superior. Lo malinterpretaste. No era resentimiento, eran celos. Petunia miró a Vernon y se sonrojó. Severus sonrió con picardía. Esa confianza, la ilusión por el futuro, el poder de cuidar, te sienta bien, Petunia. Y ay de mí. Ese es un aire que jamás alcanzaré. Suspiró dramáticamente. Petunia lo golpeó con un paño de cocina. Le hizo una mueca a Vernon. Le di la buena noticia. Vernon resopló, con el bigote moviéndose. Bien. Estaré en la otra habitación viendo el partido por tele. Los dejo con lo que sea esto. Una vez que Vernon se fue, Severus se volvió hacia Petunia y le dijo cortésmente. Felicitaciones, por supuesto. ¿Cuándo nacerás? Junio. Auspicioso, según recordaba de las notas de adivinación de cuarto año de Lily. Él no había cursado la asignatura, para su posterior arrepentimiento. ¿Sabes si es niño o niña? Aún no. ¿Quieres que lo compruebe? Los ojos de Petunia se abrieron de par en par. ¿Puedes hacerlo tan temprano? Sí. Técnicamente, es posible desde que se forma el embrión, y es muy preciso. Oh. Ahora no. Quizás después de hablar con Vernon. Severus asintió y volvió a sonreír. Me alegro por ustedes dos. Avísenme si hay algo que pueda hacer por ustedes. Por ejemplo, existen varias pociones sencillas para tratar problemas como las náuseas matutinas y los dolores de cabeza durante el embarazo, que son seguras para el feto y efectivas tanto en embarazos mágicos como no mágicos. ¿Cómo sabes que son seguros para los muggles?, preguntó Petunia con recelo. En su mayoría son recetas muy antiguas, de mucho antes del Estatuto del Secreto, cuando muchas brujas domésticas elaboraban este tipo de remedios para venderlos a sus vecinos muggles. También hubo una serie de experimentos publicados en Pociones Prácticas hace 2 años por una bruja japonesa cuyo esposo es biólogo muggle, lo cual lo confirma. Te tendré en cuenta entonces. ¿Puedo darte un abrazo? Severus se sonrojó en el momento en que preguntó, mientras el insufrible sombrero seleccionador vitoreaba en su oído, pero Petunia cortésmente ignoró su consternación. Puedes. Cruzó la habitación y la abrazó suavemente. Felicidades de nuevo. Me emocionará mucho conocer a mi nuevo sobrino cuando llegue el momento. Gracias, Seth. Su cabello rozó el ala del sombrero. Se recostó y frunció el ceño al mirar el aire sobre él. Probablemente pudo ver la leve distorsión del encantamiento desilusionador. ¿Tienes algo en la cabeza? Sí que lo hay. No digas nada hasta que yo te lo diga. Sonrió, se apartó de la ventana, sacó su varita y golpeó el sombrero para quitarse el encantamiento desilusionador. Se lo quitó de la cabeza con un gesto elegante y lo levantó entre ambos. Petunia, te presento el sombrero seleccionador de Hogwarts. Ella lo miró. Un poco cutre, ¿verdad? Soltó una risita.
Le estaba bien empleado al sombrero verla tan poco impresionada. Bueno, después de todo, tiene 1000 años. ¿Te lo contó Lily alguna vez? No me parece. Originalmente perteneció a Godric Gryffindor, uno de los fundadores de Hogwarts. Ya te hablé de las 4 casas, por supuesto. El sombrero seleccionador está encantado para asignar a los niños a la casa que mejor se adapte a sus necesidades. ¿Cómo? Su falta de entusiasmo empezaba a ponerlo nervioso. Quizás no había sido una idea tan brillante. Puede ver dentro de la mente de quien lo lleva. ¿Puede leer la mente? En términos simplistas, sí, más o menos. ¿A todos los estudiantes de Hogwarts les tienen que leer la mente al ser admitidos? Tienes una manera de hacer que ese sonido sea mucho más siniestro de lo que realmente es. Bueno, perdóname por pensar que una sonda mental es una gran invasión a la privacidad de un desprevenido niño de 11 años. Es un proceso completamente confidencial. El sombrero tiene prohibido compartir lo que encuentre con nadie más, ni siquiera con el director. De hecho, probablemente no podría compartir pensamientos ni recuerdos aunque quisiera. En realidad no es consciente. No tiene mente propia, sino que se apoya en quien lo lleva. Decidió no profundizar más en la ambigüedad de la naturaleza del sombrero. Probablemente la asustaría. Si tú lo dices, dijo Petunia con escepticismo. ¿Por qué lo trajiste aquí? Bueno, se supone que debo usarlo donde quiera que vaya durante los meses de noviembre y enero. ¿Recuerdas que mencioné la selección de Slytherin distorsionada? Asintió secamente. Esto es parte del plan para solucionarlo. Los demás jefes de casa y el director lo usarán el resto del año. Petunia arrugó la nariz. ¿Quién la limpia? Hay encantamientos para eso según sea necesario, dijo Severus secamente. El interés de Petunia por la limpieza siempre había sido demasiado intenso y, al parecer, solo había aumentado con la edad y la maternidad. En fin, esta es una oportunidad única. Casi todos los años, el sombrero permanece cerrado con llave en la oficina de Albus, excepto durante la ceremonia de selección. ¿Oportunidad? Ella lo miró parpadeando. Él sonrió. Si tú y Vernon están interesados, al sombrero le encantaría asignarles una casa de Hogwarts. Al fin y al cabo, ese es su único propósito. Ella bajó la mirada hacia el sombrero que él sostenía. Su expresión era indescifrable. Decidió guardar silencio. Sabía que Petunia había estado terriblemente celosa de Lily cuando recibió la carta. Incluso habían descubierto la carta de Petunia a Albus, argumentando por qué ella también debería ir a Hogwarts. Sin embargo, no sabía cómo recibiría ella esta oferta. Esperaba que la interpretara como tal, un gesto de buena voluntad, la oportunidad de cumplir un sueño de la infancia. Sin embargo, podría rechazarlos fácilmente a él y al sombrero, tal como la habían rechazado a los 13 años. ¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué debería importarme ser seleccionado? Severus se encogió de hombros. ¿En serio? Por nada. La Gran Bretaña mágica da demasiada importancia a los legados de Hogwarts. No hay razón para que te lo creas. Pero, creo que alguna vez habrías deseado esta oportunidad. Desde que surgió, no pude resistirme a ofrecértela. No tienes por qué aprovecharla. Puedes pensar que es una tontería e infantil, que en cierto modo lo es. O puedes dejarte llevar por la infantilidad y la nostalgia de lo que fue o podría haber sido. O puedes hacerlo por diversión, o por curiosidad. Como mínimo, el sombrero es una ventana única a la propia mente. Sonrió levemente. De acuerdo, pero que Vernon también lo haga. Y llamaré a Arabella. Seguro que le interesa. Petunia accedió a esta tontería por Severus. Le costó un poco convencer a Vernon de confiar en algo tan sospechoso como un sombrero mágico que leía la mente, pero la llegada entusiasta de Arabella ayudó a aclarar cualquier duda. Arabella le exigió a Severus que le describiera la típica ceremonia de selección con gran detalle y recordó las cartas que sus hermanos y sobrinos habían enviado a casa sobre su propia selección. Claramente, este era un preciado rito de paso para los magos y brujas británicos. Ver a la vieja Arabella tan emocionada fue suficiente para conmover incluso a Vernon. Tanto Vernon como Severus vetaron la petición de Arabella de que el sombrero seleccionador les cantara la historia de los fundadores y las casas de Hogwarts. En cambio, Severus describió brevemente las 4 casas y sus atributos antes de pasarle el sombrero sin mucha ceremonia a Arabella, que estaba sentada más cerca de él. Se puso el sombrero de inmediato y cerró los ojos con una enorme sonrisa. Tras unos segundos, el sombrero se movió. Se abrió un desgarre en el costado.
Petunia y Vernon se apartaron involuntariamente ante la extraña visión. Gryffindor. Gritó el sombrero alegremente. Arabella abrió los ojos de golpe y aplaudió con alegría. ¿Sí? Casa de los valientes. Ay, ojalá pudiera contárselo a Beatrice. Se quitó el sombrero y se lo pasó a Vernon. Gracias, profesor Snape. No sabe lo que esto significa para mí. Ni lo menciones. Ni se lo menciones a Albus, de hecho. Severus volvió su mirada expectante hacia Vernon. Petunia sostuvo la mirada de su esposo y le dio una palmadita tranquilizadora en la mano. Dudó solo un momento antes de ponerse el sombrero raído y puntiagudo. Los otros tres observaban y esperaban. Vernon tardaba más que Arabella y empezaba a sonrojarse. Petunia sintió una punzada de preocupación. Arabella era una esquía, a diferencia de ella y Vernon. Quizás los muggles eran diferentes y no podían ser seleccionados. ¿Funciona? Le preguntó Petunia a Vernon en voz baja. Él asintió y miró fijamente el ala del sombrero, con los brazos cruzados sobre su ancho pecho. Finalmente, el sombrero se movió de nuevo. Uflepuf. Severus sonrió con suficiencia, y tanto él como Arabella aplaudieron levemente. Felicidades, Vernon, dijo Severus. Arabella lo fulminó con la mirada. No me felicitaste. Soy un Slytherin. Tus compañeros de casa son la pesadilla de mi existencia. Piedra. Además, incluso el sombrero piensa que Uflepuff es la mejor casa, al menos cuando está en mi cabeza. La expresión adusta de Vernon se iluminó al pasarle el sombrero a Petunia. Uflepuff me pareció la opción más práctica. La lealtad y el trabajo duro no son despreciables, coincidió Arabella amigablemente. Se giró para observar a Petunia. Ahora te toca a ti, querida. A ver. Petunia cambió de posición y se levantó lentamente el sombrero. Una vocecita le habló de repente al oído. En realidad, a ambos. Veo que es una mezcla inusual. ¿Mezcla inusual? Ah, sí, la valentía para hacer lo que se debe y cierta franqueza entre los amigos más cercanos, pero ambas se ven atenuadas por la desconfianza ante lo desconocido y la cautela que da la experiencia. Vaya, los adultos son mucho más interesantes y complejos para la selección que los niños pequeños. Le sugeriría al director una segunda selección tras la graduación. ¿No sería divertido? Parece que estarías causando problemas, pensó Petunia, pensando en todas las dificultades que Severus había descrito que plagaban su propio trabajo y sus estudiantes debido a las tontas rivalidades entre las casas. Cierto, aunque la introspección puede ser productiva, no solo entretenida. El sombrero tenía una vena traviesa que Petunia desaprobaba. Rió entre dientes. No, no lo harías, ¿verdad? Tienes una gran determinación para conformarte y mantener la paz. Un rasgo interesante. Nunca lo veo en niños, excepto cuando lo impulsa el instinto de supervivencia, que, lo eres hasta cierto punto, pero tu conformidad no lo es, en realidad, es más bien un sentido de la justicia y un amor intrínseco por el orden. Así que, algo de la valentía de Godric, indicios de la lealtad y autodisciplina de Helga, y un toque de la decisión y el liderazgo de Salazar, al menos de tu marido. Yo no guío a Vernon. ¿Cómo se atreve el sombrero a llamarla gruñona? Nunca dije que lo fueras. Solo señalo que, cuando importa, te sigue. Acogiste a tu sobrino. Primero decidiste esconderlo, luego dejar de esconderte, luego amarlo, luego traer a Severus a tu casa, luego seguir adelante con la familia. Buscabas el consejo de Vernon en cada decisión, pero siempre tenías la última palabra. Vernon tiene sus propias cualidades de liderazgo, que despliega en su trabajo, pero te cede en casa. Eso no es un demérito para ti, ni para él, ni para tu matrimonio. Es un hecho. Eras igual en tu relación con Lily, la diferencia era que ella era igual de testaruda que tú y no estaba dispuesta a obedecer dócilmente. Eres terriblemente crítico para un objeto supuestamente inanimado. El sombrero volvió a reír. En realidad, cualquier juicio moral que emito proviene de la persona sobre la que me siento. Después de todo, solo soy un sombrero seleccionador. Ahora, ¿dónde te pongo? ¿Qué opinas? Ese es tu trabajo. Cierto, pero no tienes 11 años. Cuando mentes bien formadas como la tuya acuden a mí, puedo guiarlas hacia donde se sientan más cómodas, hacia donde más desean ir o hacia donde tienen mayor potencial de crecimiento. Petunia reflexionó sobre eso. ¿Qué quería obtener de esta extraña conversación? Fue idea de Severus, no suya. Tenía poca opinión sobre a qué casa de Hogwarts habría pertenecido si las cosas hubieran sido diferentes. Entonces, ¿le interesaba lo que ella era o lo que le deparaba el futuro?
Se miró el vientre y sonrió suavemente. No era una pregunta difícil, en realidad. Colócame con mi potencial. Muy bien. Para ti, una parte de ti desea unirse a tu esposo en Uflepuff, una muestra de amor y lealtad que Helga sin duda aprobaría. La lealtad que tienes hacia tus seres queridos es inquebrantable, pero no tienes ningún interés en extenderla a otros a riesgo de la tuya. Tu ética de trabajo es notable, pero ya ha madurado, así que no está ahí. Otra parte de ti se uniría a tu amigo Severus en Slytherin para asegurarle que no está solo. Helga seguramente también lo aprobaría. Salazar, sin embargo, se burlaría de tal motivación. La casa de Slytherin es más adecuada para aquellos cuyas ambiciones, grandes o humildes, residen en lo más profundo de su ser. ¿Un niño ambicioso de 11 años? Bueno, no me extraña que haya pocos Slytherins satisfactorios. ¿Has estado hablando con Severus?, suspiró el sombrero. En cualquier caso, tienes razón. Puede que tengas la capacidad de liderar y triunfar, pero no eres ambicioso en el sentido tradicional. Te motiva una obstinada protección de ti mismo y de tu familia a expensas de bienes menos tangibles. Ese también es un rasgo maduro y es improbable que cambie. Pero lo que sí deseas cultivar es la valentía de ser como tu hermana, dispuesta a experimentar algo nuevo y sobrenatural, dispuesta a luchar por una causa más grande que tú y, por supuesto, dispuesta a dar la vida por tus hijos. Bueno, no creo que debas preocuparte por ninguno de esos puntos, lo que te convierte en una Gryffindor. Entrecerró los ojos al pensarlo. Ah, ¿no estás contento? Estaba a punto de gritarlo. No, Petunia no estaba contenta. Justo ahora se dio cuenta de que no quería ir a la zaga de Lily después de tanto tiempo. Le gustaba su vida tal como era. Le gustaba la persona que era. El sombrero tenía razón al sugerir que no tenía por qué sentirse inferior a la noble y abnegada Lily. En el fondo, sabía que se sacrificaría por sus hijos, sin duda. Y esa causa, era suficiente. No necesitaba aspirar a más de lo necesario para mantener a su familia sana y feliz. No necesitaba arriesgar lo que tenía por lo que podría haber sido. Guau, y esa es la sabiduría de Rowena. Podría ponerte en cualquier lugar. Pero veo que has cambiado de opinión y prefieres que te categoricen en lugar de que te presionen. Sí. Petunia se sintió vagamente satisfecha de que al sombrero le costara encasillarla. Significaba que era una persona tan compleja que su vida cotidiana no podía considerarse mera complacencia. Ya que es una conversación privada, ¿qué te parece esto? Ya me dijiste dónde podría ir para maximizar mi potencial, Gryffindor. Ahora dime dónde encajaría mejor, y luego méteme en Slytherin. A Severus le importa más esto que a Vernon o a mí, y creo que lo haría feliz. El sombrero rió entre dientes por última vez. En ese caso, te considero un astuto juez de carácter, lo cual es característico de Slytherin. Petunia hizo una mueca al oír que la última palabra era más bien un grito. Se quitó el desconcertante sombrero de la cabeza de inmediato. Arabella aplaudió. Petunia miró de inmediato a Severus, quien le dedicó una tensa sonrisa. Ella sonrió tímidamente. Su sonrisa se ensanchó y la tensión constante que sentía se relajó ligeramente. Dio 6 palmadas. Esa fue mi segunda elección, comentó Vernon mientras le devolvía el sombrero a Severus, quien lo volvió invisible con un toque de varita. ¿Qué sombrero tan interesante tienes en esa escuela, Seth? Ahora que terminó, ¿quién quiere ver el partido? Levantó el control remoto. Arabella puso los ojos en blanco, mientras que Severus simplemente sonrió con sorna ante lo poco profunda que Vernon había considerado la experiencia del sorteo. En cuanto a Petunia, no era indiferente, decidió. Era un sombrero interesante, para comprender un poco la propia mente. Todavía le parecía una forma extraña de empezar una carrera escolar. Por un momento, sin embargo, Petunia se permitió imaginar cómo habría sido ir a Hogwarts con Lily, frunció el ceño. Probablemente no habría aceptado sus propios rasgos de Slytherin tan fácilmente en aquel entonces. El instinto de supervivencia, el autoritarismo y la astucia no eran precisamente lo que más valoraba la familia Evans. Sin duda, le habría resultado más atractiva la insinuación del sombrero hacia Gryffindor. Tampoco le había caído bien Severus entonces. Probablemente habría sido una de las personas que intentaron romper la amistad de Lily y Seth, y habría tenido más posibilidades de éxito que nadie. Ella miró a Severus, que estaba escuchando atentamente la explicación de Vernon sobre las reglas de Queensbury. Petunia podría desear que muchas cosas fueran diferentes, especialmente que su madre y su hermana siguieran vivas.
Sin embargo, al reflexionar sobre su vida ahora, sentada con sus dos amigas y un esposo que la adoraba, con dos niños encantadores arriba, un nuevo bebé en el horno, no se arrepentía de no haber ido a Hogwarts. Arabella sacó a Petunia de su ensoñación. ¿Puedo ayudarte en la cocina, Petunia? En serio, los hombres y sus juegos. Petunia disimuló una sonrisa. Arabella parecía ofendida por algo más que hombres en ese momento. Bueno, después de todo, la perspectiva de ser seleccionada la había entusiasmado mucho más que a los Dursley. Al menos no parecía dispuesta a rechazar a los Slytherin ni a nada igual de absurdo. Claro, Arabella. Vamos a revisar la sopa, y luego quizá te ponga a picar ensalada mientras levanto a los niños de la siesta. Y, Seth, gracias por eso. Asintió, pero se quedó con Vernon. Eso era bueno. Petunia quería que se llevaran mejor. Las mujeres salieron apresuradamente de la habitación.